Voy a hablar de la articulación temporomandibular. Consta de dos superficies, de la superficie temporal y de la superficie mandibular. En su superficie temporal, en su parte posterior, tiene una forma cóncava. ¿Cuál es la fosa mandibular? En su parte anterior tiene una forma convexa. ¿Cuál es el cóndilo del temporal? En su superficie mandibular está el cóndilo de la mandíbula, cual está el disco o menisco articular, cual sirve para la adaptación del cóndilo de la mandíbula en la fosa mandibular. Es una articulación bicondilia porque tiene un cóndilo mandibular y un cóndilo temporal. Y su articulación pertenece al tipo de las diartrosis o sinoviales por sus diversos movimientos, cuáles son elevación, descenso, proyección hacia adelante o propulsión, proyección hacia atrás o retropulsión, lateralidad y circunducción, que es una combinación de los movimientos anteriores. El cóndilo de la mandíbula y el disco articular están cubiertos por la cápsula articular, cual está insertada o inserta por atrás con la fisura de Gasser, lateralmente con el tubérculo cigomático y medialmente con la espina del esfenoides en su parte superior. En su parte inferior se inserta alrededor del cuello del cóndilo y en su cara más profunda de la cápsula se inserta la membrana sinovial en la cápsula articular, cual la divide el disco articular en supradiscal e infradiscal. Otro medio de unión, aparte de la cápsula articular, son los ligamentos intrínsecos y los ligamentos extrínsecos. Los ligamentos intrínsecos constan de dos ligamentos, lateral y medial. El lateral se inserta desde el tubérculo cigomático al cuello del cóndilo y el medial se inserta desde el cuello del cóndilo hasta la espina del esfenoides. Ahora, los ligamentos extrínsecos son tres. El ligamento esfenomandibular se inserta desde la espina del esfenoides a la espina de Spix. El ligamento estilomandibular se extiende desde el proceso estiloideo al borde posterior de la rama de la mandíbula. Y el ligamento pterigomandibular se extiende desde la ala medial del proceso pterigoideo al borde alveolar de la mandíbula. Temporal. Ocupa la fosa temporal, se extiende de forma de abanico, cuyo ápex se dirige hacia el apófisis coronoides de la mandíbula. Sus inserciones del temporal se fijan por arriba de la línea curva del temporal inferior en la fosa temporal, en la cara profunda de la fascia del temporal y mediante un haz accesorio en la cara medial del arco cigomático. Y construyen un fuerte tendón nacarado que se inserta en el apófisis coronoides. Su acción es elevar la mandíbula y sus haces posteriores dirigen la mandíbula hacia atrás. El músculo macetero se extiende desde el proceso cigomático del temporal hacia la cara lateral del ángulo de la mandíbula. Tiene un haz superficial y un haz profundo. El haz superficial es más voluminoso y se dirige oblicuamente hacia abajo y hacia atrás, y el haz profundo se dirige de abajo y adelante. Ambos están separados por un espacio de tejido adiposo y el haz superficial está insertado desde los 2/3 anteriores del borde inferior del arco cigomático al ángulo de la mandíbula y el haz profundo desde la cara medial del proceso cigomático hacia la cara lateral de la rama de la mandíbula. Su acción es elevar la mandíbula y interviene en los movimientos de propulsión y de retropulsión. El músculo pterigoideo medial
Se origina en el proceso pterigoideo y termina en la cara medial del ángulo de la mandíbula. Sus inserciones superiormente se inserta en la cara medial de la lámina lateral del proceso pterigoideo en la fosa pterigoidea y en la cara lateral de la lámina medial y por medio de un fascículo palatino de Juvara en el proceso piramidal del palatino. Sus fibras se dirigen hacia abajo, atrás y afuera para terminar en la cara medial del ángulo de la mandíbula y su inervación es el nervio pterigoideo medial. Su acción es elevar la mandíbula. Músculo pterigoideo lateral. Se extiende del proceso pterigoideo al cuello del cóndilo de la mandíbula. Está dividido en dos haces, en el superior o esfenoidal o el inferior pterigoides. El haz superior está insertado en la cresta infratemporal y en la porción inferior de la cara lateral del ala mayor del esfenoides, y el haz inferior está insertado en la cara lateral de la lámina lateral del proceso pterigoideo. Las fibras de ambos haces convergen hacia afuera y terminan por fundirse al insertarse en la cara medial del cuello del cóndilo de la mandíbula. Su inervación es el nervio bucal y su acción es movimientos de lateralidad de la mandíbula. El músculo occipitofrontal es un músculo de tipo digástrico que está formado por dos masas musculares, el occipital y el frontal, cuales están unidos por una fascia intermedia, la galea aponeurótica. Sus inserciones del músculo occipital se inserta en el labio superior en la línea nucal superior. Sus fibras se dirigen hacia arriba y adelante y se insertan en el borde posterior de la galea aponeurótica. En el músculo frontal se inserta por abajo en la porción interciliar del frontal y en la cara profunda donde corresponde las cejas. Sus fibras se dirigen hacia arriba y hacia atrás para insertarse en el borde anterior de la galea aponeurótica. Su inervación del músculo occipital está inervado por el auricular posterior de la rama temporofacial y el músculo frontal está inervado por los ramos frontales del temporofacial. Su acción es cuando los músculos se tensan de la galea aponeurótica, se contraen simultáneamente hacia atrás, hacia el occipital, y eso hace que el frontal eleve las cejas y forme arrugas y haga las expresiones de atención, espanto, admiración y sorpresa. Orbicular del ojo. Es un músculo aplanado, ancho que rodea el orificio palpebral. Sus inserciones son por dentro y se insertan por medio de un tendón que tiene dos porciones. La directa se inserta en el borde anterior del canal lacrimonasal y se refleja en el borde posterior de dicho canal. Y en el ángulo que forman las dos porciones está el saco lagrimal. Las fibras superiores del orbicular se dirigen hacia arriba y hacia afuera, y las inferiores hacia abajo y hacia afuera. Ambas se describen como arcos de círculo y se entrecruzan unas con otras en la comisura lateral de los párpados. Su inervación procede de la rama superior del facial y su acción funciona de manera de esfínter del orificio palpebral, cerrando cuando se contrae. Músculo superciliar. Este músculo está situado en un plano más profundo que el orbicular. Sus inserciones es en la parte medial de la cresta supraorbitaria y sus fibras se dirigen de afuera hacia arriba y terminan en la cara profunda de la piel de las cejas. Su inervación son los nervios palpebrales procedentes de la rama superior facial. Su acción es juntar y desplazar medialmente las cejas, frunciendo el ceño. Músculo procero. Está situado en el dorso de la nariz y parece continuar hacia abajo del músculo frontal. Se inserta por abajo de los cartílagos laterales de la nariz y en el borde inferior de los huesos nasales. Estos lugares, sus fibras se dirigen hacia arriba, hacia la región interciliar, y se mezcla con las
nasal. Es de forma triangular y está colocado en la ala de la nariz. Está insertado por dentro sobre el dorso de la nariz y sus fibras se dirigen hacia abajo y hacia afuera. Está inervado por los ramos suborbitarios del facial y su acción es la contracción de sus haces posteriores que aplasta la ala de la nariz, reduciendo la amplitud de las narinas, y las fibras anteriores levanta la piel de la nariz. Músculo depresor del septo nasal. Se extiende desde la maxila al borde posterior de la ala de la nariz. Se inserta inferiormente en la fosa canina y se dirige hacia arriba y se va a insertarse anteriormente al subtabique y medialmente en el borde posterior del cartílago, y posteriormente continúa con el músculo nasal. Se inerva por los ramos suborbitarios que proceden del temporofacial y su acción es deprimir el septo nasal, las alas de la nariz, y son constrictores de las narinas. Músculo dilatador de las aberturas nasales. Es un músculo rudimentario cual se inserta en el borde posterior del cartílago del ala de la nariz y sus fibras se dirigen hacia adelante y hacia abajo para fijarse en la piel que cubre el borde inferior del cartílago. Está inervado por el temporofacial y su acción es dilatar las narinas. Músculo orbicular de la boca. Está situado en el orificio de la boca y se extiende de una comisura labial a otra. Este músculo está dividido en dos, en semiorbicular superior, que está en el labio superior, y semiorbicular inferior, que está en el labio inferior. Ambos se entrecruzan en las comisuras. El semiorbicular superior tiene dos haces, el nasocomisural, que se extiende desde el subtabique hasta la comisura, y el haz incisivo comisural, que se extiende desde la fosa canina hasta la comisura. Y el semiorbicular inferior solamente tiene un haz que va desde la sínfisis mandibular hasta la comisura. Y el semiorbicular superior está inervado por el temporofacial y el inferior está inervado por el cervicofacial. Ambos hacen la acción de manera de esfínter para cerrar la boca y ayuda en la pronunciación de las palabras, y hace la acción de silbar, mamar y besar. Músculo bucinador. Este músculo constituye la pared lateral de la boca y se extiende desde el borde de la mandíbula y el maxilar, en donde se alojan los terceros molares, hacia la comisura de los labios. Este músculo lo inerva el temporofacial y el cervicofacial. Su acción dirige hacia atrás la comisura de los labios, ampliando el diámetro de la boca, y hace los movimientos masticatorios de silbido y hacen la acción de amargura. Músculo elevador común del ala de la nariz y del labio superior. Este músculo son dos músculos verticales que se extienden desde el proceso frontal hacia abajo y se dividen en dos fascículos y se insertan en el ala de la nariz y hacia el labio superior. Su inervación es el temporofacial y su acción eleva el ala de la nariz y el labio superior. Músculo elevador del labio superior. Son dos músculos verticales que se insertan por debajo del reborde orbitario inferior, por encima del foramen infraorbitario, y se extienden hacia abajo al labio superior en su parte media. Se inerva en el nervio temporofacial y su acción es elevar el labio superior, originando la fisionomía de descontento, llanto y de menosprecio. Músculo elevador del ángulo oral. Está situado en la fosa canina y se extiende hacia la comisura de los labios y se mezcla con las del orbicular de la boca, también con el cigomático mayor y con el depresor del ángulo oral. Su inervación es el temporofacial y su acción es levantar y dirige hacia adentro la comisura de los labios, originando la fisionomía de agresividad. Músculo cigomático menor. Se extiende desde el hueso cigomático y se dirige hacia abajo y hacia adelante y se inserta hacia el labio superior. Su inervación es el temporofacial, su acción es desplazar hacia arriba y hacia afuera
y origina la risa franca. Músculo cigomático mayor. Se extiende desde el hueso cigomático y se dirige hacia abajo y hacia adelante y se termina insertando en la comisura labial correspondiente. Recibe ramos del temporofacial y su acción desplaza hacia arriba y hacia afuera, originando la fisionomía de la risa franca. Risauria de Santorini es el músculo más superficial de los músculos de la pared lateral de la boca. Se extiende desde la región parotidia y se converge hacia adelante hacia la comisura labial. Se inerva por el nervio cervicofacial. Su acción desplaza hacia atrás la comisura labial y produce la risa franca. Músculo depresor del ángulo oral. Se inserta desde la línea oblicua de la mandíbula, sus fibras convergen hacia la comisura de los labios, donde se mezclan con el cigomático mayor y el elevador del ángulo oral. Recibe ramos del cervicofacial y su acción desplaza hacia abajo la comisura de los labios, originando la expresión de la tristeza. Músculo depresor del labio inferior. Se inserta en el tercio medio de la línea oblicua, sus fibras se dirigen hacia arriba insertándose en la cara profunda del labio inferior y se inerva en el nervio cervicofacial. Su acción desplaza hacia abajo y hacia afuera, originando la fisionomía del eno mentoniano. Se inserta a los lados de la sínfisis mandibular y por abajo de la mucosa gingival. Sus fibras se dirigen hacia abajo y adentro para terminar insertándose en la piel del mentón. Recibe ramos del cervicofacial y su acción levanta la piel del mentón y la aplica contra la sínfisis mandibular. Músculos del cuello. Se divide en 4 regiones. En los músculos de la región lateral, de la región ilioidea, de la región prevertebral y la región posterior o nuca. Los músculos de la región lateral del cuello son 4. Platisma, el esternocleidomastoideo, los escalenos y el recto lateral de la cabeza. Músculo recto lateral de la cabeza. Está situado en la región superior del cuello, está cubierto por los músculos de la nuca, es corto, se extiende desde el atlas al occipital, está insertado por arriba en el proceso yugular del occipital y por abajo en el proceso transverso del atlas y recibe el primer nervio cervical y su acción es inclinar la cabeza hacia los lados. Músculos escalenos. Se dividen en 3, anterior, medio y posterior. Se extienden desde los procesos transversos de las vértebras cervicales hacia las 2 primeras costillas. Se inserta el escaleno anterior desde arriba en los tubérculos anteriores de los procesos transversos de las vértebras cervicales tercera, cuarta, quinta y sexta y se dirige hacia abajo hacia la primera costilla. El escaleno medio se inserta por arriba en los tubérculos anteriores de los procesos transversos de las 6 últimas vértebras cervicales y por abajo en la primera costilla. Y el escaleno posterior se fija arriba en el tubérculo posterior de los procesos transversos de la cuarta, quinta y sexta vértebras cervicales y por abajo en la segunda costilla. Se inerva por los nervios cervicales tercero, cuarto, quinto y sexto y su acción cuando las costillas permanecen fijas, la contracción de los escalenos de un lado produce una inclinación de la columna cervical hacia dicho lado. Cuando la columna cervical permanece fija, se elevan las costillas contribuyendo a la inspiración y cuando se contraen, los escalenos proporcionan una gran rigidez en la columna cervical. Músculo esternocleidomastoideo. Este músculo es vigoroso, está cubierto por el platisma, se extiende desde la articulación esternoclavicular hasta el proceso mastoideo. Se inserta por abajo por medio de 2 haces, por el medial o external que se inserta desde la cara del manubrio del esternón y el lateral o clavicular que se inserta desde la cuarta parte medial del borde posterior de la cara superior de la clavícula. Por arriba se inserta en la parte lateral de la línea nucal superior del occipital y en el borde posterior en el ápex del proceso mastoideo del temporal. Se inerva por 2 ramos, por el nervio accesorio y por el tercer par del cervical.
y su acción es la contracción simultánea de ambos músculos, cual produce la extensión de la cabeza, y el movimiento de la cabeza se dirige hacia atrás, y la contracción de un solo músculo inclina la cabeza hacia el lado opuesto. Músculo platisma. Está situado sobre la fascia superficial por debajo de la piel. Se extiende desde la región infraclavicular hasta la comisura de los labios. Está inervado por el nervio cervicofacial y su acción desplaza hacia abajo la piel del mentón y el labio inferior, originando la fisionomía del dolor y cólera. Músculos de la región hioidea. Son 8 músculos, se dividen en 2. 4 suprayoideos y 4 infrayoideos. Los suprayoideos son el digástrico, el estiloioideo, el miloioideo y el genioideo. Y los infrayoideos son el esternoioideo, el esternotiroideo, el tiroideo y el homoioideo. El músculo digástrico está formado por 2 vientres musculares y un tendón intermedio. Se extiende desde el temporal hasta la mandíbula. Sus inserciones son desde el vientre posterior en la incisura mastoidea del temporal. Sus fibras se dirigen hacia abajo y hacia adelante y atraviesan el tendón estiloideo, llegan al tendón intermedio donde se origina el vientre anterior, donde se inserta con la fosa digástrica. Su inervación del vientre posterior recibe un ramo del nervio facial y otro del glosofaringio y del anterior del ramo miloioideo. Ambos vientres al contraerse elevan el ioideo. El vientre anterior desciende de la mandíbula cuando permanece fijo el hueso ioideo y eleva el hueso ioideo cuando permanece fija la mandíbula. El vientre posterior eleva el hueso ioideo si permanece fija la cabeza e inclina la cabeza si el hueso ioideo permanece fijo. Músculo estiloideo. Está situado por dentro y por delante del vientre posterior del digástrico y está insertado desde el proceso estiloideo y se inserta en los cuernos mayores y menores del hueso ioides. Está inervado por el nervio facial y su acción es elevar el hueso ioides. Músculo miloioideo. Son 2 músculos miloioideos que forman el piso de la boca. Se extienden desde la mandíbula hasta el hueso ioides. Sus inserciones son desde la línea miloioidea de la mandíbula. Sus fibras se dirigen hacia abajo y hacia adentro y se dividen en 2 grupos. Las fibras posteriores se insertan con el hueso ioideo y las fibras anteriores se insertan con el rafe aponeurótico. Se extienden desde la protuberancia mentoniana de la cara anterior hasta el hueso ioides. Se inervan del nervio miloioideo y de la rama del alveolar inferior y su acción es elevar el hueso ioides, eleva también la lengua y también interviene en los movimientos de la deglución. Músculo genioideo. Son 2 músculos cortos que se extienden desde la mandíbula al hueso ioides. Se encuentran por arriba del músculo miloioideo. Están insertados en los procesos inferiores de la mandíbula. Sus fibras se dirigen hacia abajo y atrás para insertarse en la cara anterior del hueso ioides. Están inervados por el nervio hipogloso. Su acción es elevar el hueso ioides. Músculo homoioideo. Es un músculo digástrico que está situado a los lados del cuello. Se extiende de la escápula del hueso al hueso ioides. Está insertado en el vientre posterior. Se inserta en el borde superior de la escápula y el vientre anterior está insertado en la cara anterior del hueso ioides. Está inervado por los ramos procedentes de la asa del hipogloso y su acción es deprimir el hueso ioides y tensar la fascia cervical media y contribuye a favorecer la circulación del cuello. Músculo esternotiroideo.
Está situado en la parte anterior del cuello, está detrás del esternoideo, se extiende desde el esternón al cartílago tiroides. Está inervado por el asa del hipogloso y su acción es descender el cartílago tiroides y la laringe. 3. Músculo tiroideo. También puede ser considerado como la continuación del músculo esternotiroideo y se extiende del cartílago tiroides al hueso ioides. Está inervado por el ramo del hipogloso y su acción es elevar la laringe y deprimir el hueso ioides. Músculo esternoideo. Se extiende desde el esternón hasta el hueso ioides. Se inserta por abajo en el borde posterior, en la porción más medial de la clavícula y en la cara posterior del manubrio del esternón. Sus fibras se dirigen hacia arriba y se insertan en el borde inferior del hueso ioides. Se inerva por los primeros nervios cervicales y por el asa del hipogloso. Su acción es abatir el hueso ioides. Músculos de la región prevertebral. Ocupan el plano más profundo de los músculos del cuello. Están situados por delante de la columna cervical y son 3. El largo de la cabeza, el recto anterior de la cabeza y el largo del cuello. Músculo largo de la cabeza. Se extiende desde la base del occipital a los procesos transversos de las terceras, cuartas, quintas, sextas de las vértebras cervicales. Su inervación es del primero y segundo arcos del plexo cervical y su acción flexiona la cabeza sobre la columna cervical. Músculo recto anterior de la cabeza. Se extiende desde el occipital al atlas. Se inserta desde una cara inferior de la superficie basilar del occipital hacia abajo al proceso transverso del atlas. Se inerva en el primer nervio cervical y flexiona la cabeza. Largo del cuello. Está situado por detrás del largo de la cabeza. Se extiende desde el atlas a la tercera vértebra torácica. Tiene 3 porciones: porción ascendente, descendente y longitudinal. Su inervación recibe 3 o 4 ramas de 4 primeros nervios cervicales. Su acción: cuando se contrae de un lado, la columna cervical se flexiona de ese mismo lado, y cuando se contrae de ambos lados, la columna cervical se flexiona hacia adelante. Músculo esplenio. Es un músculo alargado que se extiende desde los procesos espinosos de las vértebras torácicas cervicales al occipital. Se inserta en los procesos espinosos de la séptima vértebra cervical y de las primeras 4 vértebras torácicas. Sus fibras se dirigen hacia arriba y hacia afuera y se dividen en 2 porciones: en el esplenio de la cabeza, que es la medial, y en el esplenio del cuello, que es la lateral. Le inerva las ramas del nervio occipital mayor y los nervios cervicales. Su acción es extender la cabeza. Músculo semiespinal de la cabeza. Se extiende de las vértebras torácicas cervicales al occipital. Se inserta de los procesos transversos de las 5 primeras vértebras torácicas, de las 4 últimas cervicales a las líneas nucales del occipital. Se inervan en los ramos del nervio occipital mayor y su acción es la contracción simultánea de ambos músculos. Se extiende la cabeza y la contracción aislada que dirige la cabeza hacia el lado opuesto. Músculo larguísimo de la cabeza. Está situado a los lados del semiespinal de la cabeza. Se extiende desde la columna cervical al proceso mastoideo. Se inserta en el borde del proceso mastoideo a las 4 últimas vértebras cervicales y primera torácica. Está inervada por el occipital mayor y los 3 primeros nervios cervicales y su acción extiende la cabeza. Músculo larguísimo del cuello. Se inserta por abajo en los procesos transversos de las 5 primeras vértebras torácicas y por arriba en los procesos transversos de las 5 últimas vértebras cervicales. Se inerva
de los ramos de los últimos nervios cervicales y de los primeros torácicos. Su acción extiende la columna cervical sobre la torácica cuando se contraen simultáneamente, y cuando se contrae solamente de un lado, se inclina sobre ese lado correspondiente. Músculo recto menor posterior de la cabeza. Es un músculo corto, triangular y se extiende desde el atlas. Sus fibras se dirigen hacia arriba y se insertan en la línea nucal inferior del occipital. Se inerva en el primer nervio cervical y su acción extiende la cabeza. Músculo recto mayor posterior de la cabeza. Este músculo se extiende desde el axis y sus fibras se van hacia arriba, hacia la línea nucal de la cabeza, hacia el músculo occipital. Se inerva en el primer nervio cervical y su acción desplaza la cabeza hacia atrás y gira la cabeza como Bama. Músculo oblicuo inferior de la cabeza. Se inserta en el proceso espinoso del axis, sus fibras se dirigen hacia arriba y hacia afuera y se insertan en el proceso transverso del atlas. Se inervan en el primer nervio cervical y en el nervio occipital mayor y su acción gira la cabeza hacia el lado del músculo que lo contrae. Músculo oblicuo superior de la cabeza. Se inserta por abajo en el proceso transversal del atlas y por arriba en el tercio lateral de la línea nucal inferior del occipital. Se inerva en el primer nervio cervical y su acción extiende la cabeza y la inclina hacia el lado del músculo que lo contrae. Bueno, agradezco mucho su atención. Espero que le haya gustado mucho mi trabajo, ya que me costó mucho trabajo y mucho tiempo, y dejaré de ser tan complicada. Y pues, buen día, feliz día del maestro.